Mi nombre es Esteban Morales, tengo 73 años, y esta historia no es para que me tengan lástima. No, es para que recuerden que incluso el más viejo y callado puede tener en su interior una verdad que nadie imagina. A mí, mi propio hijo me llamó estorbo. Me lo dijo con la boca llena y la mirada vacía. Me echó de la casa que yo mismo levanté con estas manos, como si fuera un perro sarnoso. Pero lo que él no sabía es que al cerrarme la puerta, abrió otra. Una puerta que durante más de 40 años había mantenido cerrada a conciencia. Una puerta que escondía una herencia que cambiaría todo para siempre. Viví siempre con humildad. Fui carpintero, albañil, jornalero cuando hizo falta. No conocí lujos, pero tampoco los envidié. Mi riqueza fue mi familia. Mi mujer, Carmen, y nuestros 2 hijos, Javier y Lucía. Desde los 14 años trabajé para que no les faltara nada. Cada tabla clavada, cada bolsa de cemento cargada, fue un ladrillo más en la casa que construí con sudor y amor. Esa misma casa que, décadas más tarde, me negó un rincón para morir con dignidad. Javier, el mayor, fue un niño risueño, curioso, pegado a mis talones. De pequeño me acompañaba a la obra y recogía los clavos que se me caían. Me miraba como se mira a los héroes, con esa admiración que te hace querer vivir 1000 años solo para no decepcionarlo. Pero el tiempo cambia a la gente, y los hombres también olvidan. Javier estudió ingeniería gracias a los turnos dobles que hice durante años. Yo me rompí la espalda para pagarle la universidad, vendí herramientas, trabajé domingos, dejé de comprarme zapatos para que él pudiera caminar firme hacia su futuro. Y lo logró. Se convirtió en un hombre de traje, de coche nuevo, de reuniones importantes. Yo me sentía orgulloso, claro que sí. Hasta que un día, la mirada que antes me buscaba ahora me evitaba. Las palabras se volvieron frías, medidas. Y luego vinieron las excusas. Papá, es que ya no hay espacio en casa. Papá, los niños no duermen bien contigo roncando. Papá, te lo digo con cariño, pero necesitas ayuda. Todo culminó una tarde de abril, con el sol bajando lento sobre el pueblo y el olor a sopa saliendo por la ventana. Javier me llamó al salón. Estaba con su esposa, esa mujer que siempre me miró como si yo fuera una mancha en su mantel nuevo. Papá, hemos tomado una decisión. Así sin más, como si yo fuera un mueble viejo del que ya no sabían dónde meter. Te vamos a llevar a una residencia. Es lo mejor para todos. Yo lo miré, esperando que se riera, que dijera que era una broma. Pero no. Su rostro estaba serio, pero no triste. Y ahí me lo dijo. Papá, sos una carga. No podemos más. Una carga. Esa palabra me atravesó como un clavo mal clavado en el alma. Yo, que había dado todo. Yo, que los había alimentado con las manos agrietadas, que los había abrazado cuando tenían fiebre, que les contaba cuentos inventados para que soñaran en grande. Yo, que enterré a Carmen con el corazón hecho trizas y seguí adelante por ellos. Yo era ahora una carga. Esa noche no dormí. Metí en una maleta mi ropa, mis medicinas y una foto de Carmen. Me senté en la plaza del pueblo, bajo el farol que parpadea como una vela vieja, y ahí recordé algo que llevaba décadas guardado como si fuera un pecado, un secreto que me dejó mi padre antes de morir. Porque lo que Javier no sabía, lo que nadie en esta tierra sabía, es que yo no era un viejo pobre, no. Yo era heredero de algo que ni siquiera los ricos del pueblo podrían soñar. Cuando tenía 30 años, mi padre me llamó a su lecho de muerte. Tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. Me entregó una caja de madera y me dijo: Esteban, aquí está el trabajo de mi vida.
No lo toques hasta que tu alma esté más rota que tu espalda. Dentro había un cuaderno con mapas, coordenadas y una pequeña llave oxidada. Mi padre había trabajado en una cantera en el sur del país, pero lo que pocos sabían era que esa cantera escondía más que piedra. Escondía una veta de cuarzo con inclusiones de oro que él descubrió por accidente. Durante años fue sacando pedazos pequeños, fundiéndolos, escondiéndolos en latas, enterrándolos. Cuando se jubiló, se llevó el secreto con él, salvo por esa caja que me entregó. Yo nunca toqué ese oro, nunca vendí nada, nunca lo mencioné, porque no lo necesitaba. Carmen y yo éramos felices con poco, pero esa noche, sentado en la banca de la plaza, con el alma hecha jirones, supe que había llegado el momento. Porque si ya me habían humillado, si ya me habían arrojado como basura, entonces al menos podía elegir cómo terminar mis días. Y no iba a ser pidiendo permiso para ir al baño en un asilo. Caminé hasta la estación de autobuses. Tenía algo de dinero ahorrado. Compré un pasaje al sur. Nadie me esperaba. Nadie me despedía. Nadie se daba cuenta de que Esteban Morales, el hombre que había construido media docena de casas en el pueblo, se iba con una maleta y un secreto. 3 días después, estaba parado frente a la vieja cantera. Todo estaba igual que en el mapa. Los pinos altos, el barranco a la izquierda, la piedra rojiza brillando bajo el sol. Con la llave abrí una caja metálica escondida en una cueva. Ahí estaban los lingotes, no 1, ni 2, decenas, oro puro, fundido por las manos de mi padre. También había papeles, documentos, escrituras de la tierra que él había comprado con identidades falsas para que nadie sospechara. Era mío, todo mío. Volví al pueblo sin decir palabra. Abrí una cuenta en una ciudad cercana. Puse todo a mi nombre con la ayuda de un notario. Nadie supo nada. Me instalé en una pensión humilde, con comida caliente y una cama limpia. Y ahí, por primera vez en años, dormí tranquilo. Porque ahora tenía una misión. No de venganza, no, de justicia. No iba a morir como un estorbo. Iba a morir como lo que siempre fui. Un hombre digno. Lo que hice después fue lo que cualquier hombre herido pero entero haría. Empecé a observar, a decidir, a planear. Porque el dinero no vale nada si no se usa con sentido. Pero esa parte te la cuento después. Porque lo que viene ahora no es solo oro ni cuentas bancarias. Es redención, es orgullo, es una lección para todos los que alguna vez pensaron que un viejo es solo una carga. ¿Y vos qué harías si tu propio hijo te echara de tu casa y supiera, demasiado tarde, que al morirte se le fue entre los dedos el tesoro más grande que jamás tendría? Pasaron unas semanas desde que volví al pueblo con el secreto convertido en certeza. Nadie sabía que el viejo Esteban ya no era un pobre carpintero jubilado. Caminaba por las calles como siempre, saludando con la cabeza, deteniéndome a hablar con don Julián en la panadería, comprando naranjas en el puesto de la señora Pilar. Nadie sospechaba que en el bolsillo de mi chaqueta llevaba la llave de una fortuna que haría palidecer a cualquier terrateniente de la comarca. Y eso era lo que más me gustaba, saber que no tenía que demostrarle nada a nadie, porque durante toda mi vida había sido al revés. Uno tenía que gritar para que lo vieran, trabajar el doble para que lo respetaran, tragarse el orgullo para no hacer ruido. Y ahora, por fin, podía moverme en silencio, con el alma tranquila. Un domingo, mientras comía cocido en la fonda de doña Clara, escuché una conversación en la mesa de al lado.
Era un grupo de hombres, de esos que se creen sabios por tener barriga y voz gruesa, que hablaban sobre el valor de las tierras, sobre el precio del oro, sobre inversiones en Madrid. Uno de ellos, con bigote recortado y reloj caro, dijo algo que se me clavó. El dinero no cambia a las personas, solo les quita la máscara. Me mordí un trozo de pan y lo miré de reojo. Tenía razón. El dinero no me había cambiado. Me había devuelto. Me había quitado las cadenas del silencio. Me había permitido pensar en mí sin culpa. Me había dado algo que había perdido hacía años: la libertad. Con esa idea en la cabeza, fui a ver a la única persona que sabía que no me iba a mirar con interés ni con codicia. Don Agustín, el cura del pueblo. Un hombre flaco como un espárrago, con las manos llenas de manchas y los ojos llenos de compasión. Siempre me había tratado con respeto, incluso cuando yo solo llevaba monedas para la colecta de los domingos. «Padre», le dije sentándome frente a él, «tengo un problema que solo puedo contarle a alguien que no quiera nada de mí». Me miró en silencio, como solo miran los hombres de fe, con esa paciencia que a veces irrita, pero siempre calma. Le conté todo, desde la traición de Javier hasta la caja de mi padre, desde los lingotes hasta la cuenta bancaria. Él no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, dejó la taza de café en la mesa y me dijo: «Esteban, eso que tienes no es oro. Es una segunda oportunidad, y muy pocos tienen ese regalo. Úsala bien». Salí de esa casa con una paz que hacía años no sentía. No porque me hubiera perdonado a mí mismo, sino porque entendí que todavía tenía la posibilidad de hacer algo bueno, algo que trascendiera. Esa noche escribí una carta, larga, llena de recuerdos. Era para Lucía, mi hija menor, la única que, aunque se había ido a vivir a otra ciudad hacía más de 10 años, siempre me llamaba en mi cumpleaños, siempre me mandaba una postal en Navidad. Nunca dijo mucho, pero su cariño se sentía en los silencios. Le conté todo, sin rencor, sin pedir nada. Solo le dije que estaba bien, que había tomado una decisión y que si algún día quería venir a visitarme, la puerta estaría abierta. La envié sin esperar respuesta. Porque a veces el amor no necesita devolución. A veces solo basta con dejar la puerta entornada por si algún alma buena quiere entrar. Luego empecé con lo que había estado postergando: ayudar sin esperar nada. Fui al consultorio médico donde atendía la doctora Celia, esa mujer que nunca cobraba de más, que atendía a los abuelos con una ternura que ya no se ve. Le pregunté qué necesitaba. Me miró como quien no entiende una broma. «Don Esteban, todo, necesitamos de todo». Al día siguiente, pagué por completo el equipo nuevo de radiología que llevaban años pidiendo a la Junta Municipal. Después, fui a la escuelita del barrio bajo, donde los niños jugaban con pelotas hechas de medias. Financié la remodelación del comedor, doné libros, pinté las paredes con mis propias manos. No porque hiciera falta, sino porque quería dejar una parte mía en ese lugar. Porque pintar una pared con tus propias manos es también sanar un poco. Y entonces, como era de esperarse, Javier se enteró. No sé quién se lo contó. Tal vez fue el gerente del banco que no supo mantener la boca cerrada. Tal vez alguno de esos vecinos que de pronto empezaron a saludarme con más entusiasmo del normal. El caso es que un miércoles por la tarde, mientras tomaba café en la terraza del hostal donde vivía, lo vi aparecer. Llevaba una camisa planchada, el rostro tenso, las manos en los bolsillos. «Papá», me dijo, y esa palabra ya no sonaba igual, no tenía peso, no tenía historia, era un disfraz. Me senté sin invitarlo, él también.
Se quedó unos segundos en silencio, como buscando por dónde empezar. Me dijeron que has estado haciendo donaciones, que tenías un dinero guardado. Yo no decía nada, solo sorbía el café. No sabía, papá. Si lo hubiera sabido, todo habría sido diferente. Esa frase me dolió más que la anterior, porque era la confirmación de todo. No era arrepentimiento, era cálculo. Si lo hubiera sabido, si me hubieras dicho, como si mi valor dependiera de lo que escondía bajo llave. Papá, podrías volver a casa. Los niños te extrañan. Mentira. No había un gramo de verdad en su voz. Todo era necesidad. Todo era temor. No a perderme, a perder lo que creía que era suyo. Y ahí lo entendí todo. Me di cuenta de que mi hijo no me había echado por falta de espacio, ni por incomodidad, ni siquiera por egoísmo. Me había echado porque yo ya no representaba una ventaja, porque en su mundo, en su lógica de adulto funcional, solo vale lo que produce. Y un viejo, aunque sea su padre, no produce nada. Esa noche escribí otra carta, pero esta vez para él. Una carta que no entregué, que guardé en mi cajón como se guardan las cosas que solo uno debe leer cuando el alma flaquea, porque sabía que si se la daba, no la leería, no con el corazón, y yo ya no estaba para escribir cosas que cayeran en el vacío. Volví al cementerio donde descansaba Carmen. Me senté frente a su lápida, le conté todo. Le dije que había cometido muchos errores, pero que al menos ahora entendía, que había aprendido a elegir, y que por fin estaba haciendo lo que ella siempre me pedía, vivir con el corazón tranquilo. Y mientras hablaba con ella, me hice una promesa. No dejaría que mis últimos años fueran un epílogo triste. No viviría esperando llamadas que no llegaban, ni abrazos fingidos, ni sonrisas vacías. No más. Era tiempo de dejar de ser el hombre que espera y empezar a ser el hombre que decide. Porque si algo aprendí después de tanto dolor es que uno puede envejecer con las rodillas gastadas, con la espalda vencida, con la memoria llena de grietas. Pero lo único que no se puede permitir es envejecer con el alma resignada. Y vos, que me estás escuchando desde algún rincón de este mundo, ¿qué harías si descubrieras que el mayor tesoro no está en los lingotes escondidos, sino en la paz que da saber que ya no le debes nada a nadie? ¿Te quedarías esperando amor comprado o saldrías a buscar el que todavía tiene raíces en la verdad? Los días empezaron a pasar con una calma que al principio me desconcertaba. Después de tantos años de gritos de niños, de discusiones familiares, de ruido de televisión a todo volumen, de relojes marcando obligaciones, de pasos apurados por los pasillos de una casa que ya no era mía. Ahora lo único que escuchaba era el canto de los pájaros por la mañana y el sonido del viento jugando con las hojas secas por la tarde. Y, por primera vez, ese silencio no era soledad, era descanso. Me levantaba cuando quería, sin prisas. Preparaba mi desayuno con pan de hogaza del horno viejo de la plaza, ese que huele a infancia y que todavía usa leña como en los tiempos de mi abuelo. Me lo comía despacio, con aceite de oliva y tomate maduro, como nos enseñaron los viejos del pueblo, los que sabían que la vida se disfruta más cuando se saborea lento. Después me sentaba en el porche, con un café caliente entre las manos, viendo pasar la vida como si fuera una procesión de emociones que por fin podía mirar sin tener que cargar con todas ellas. Y ahí, en medio de esa nueva rutina, fue cuando conocí a Carmen la florista, una mujer de manos curtidas, voz rasposa por los años y una sonrisa que salía con esfuerzo, pero que, cuando lo hacía, iluminaba el mercado entero. Me la presentó doña Trini,
una viuda que vendía huevos de corral y que decía que yo ya estaba tardando en rehacer mi vida, aunque fuera solo para charlar. No vas a pasarte los últimos años oliendo a humedad y a nostalgia, Esteban, me decía riéndose con sus pocos dientes. Carmen me recordaba a mi mujer, pero no físicamente. No, me la recordaba por su mirada. Esa mezcla de fortaleza y ternura que solo tienen las mujeres que han llorado en silencio sin que nadie les pregunte por qué. Empezamos hablando de flores, como no podía ser de otra manera. Yo nunca entendí mucho de plantas, más allá de saber cuándo hay que regarlas, pero ella las trataba como si fueran hijas. Me explicaba con pasión la diferencia entre un clavel y una dalia, y yo la escuchaba como si me estuviera revelando los secretos del universo. Me invitó un día a ayudarla a montar su puesto en la Feria de San Antón, esa que hacen en la Plaza Grande con toldos de rayas, guitarras en los bares, olor a churros recién hechos y procesión por las calles empedradas. Yo fui, claro que sí, y me sentí útil, presente, acompañado. No tardó mucho en convertirse en parte de mis días. No éramos novios, ni pareja, ni nada de eso que se espera cuando dos personas mayores empiezan a verse seguido. Éramos simplemente dos almas que compartían la misma herida, la de haber dado tanto amor sin saber que algún día no nos lo iban a devolver. Ella me contó que su único hijo vivía en Valencia, que venía a verla una vez al año y que siempre se iba con prisa, que nunca le preguntaba si necesitaba algo, solo hablaba de sus cosas, de sus negocios, de sus problemas. ¿Y vos qué haces cuando te sentís invisible?, le pregunté una tarde mientras tomábamos horchata bajo una sombrilla descolorida. Planto flores, me respondió, y me hablo a mí misma, porque al menos yo me escucho. Aquella frase me quedó retumbando en la cabeza toda la semana, porque eso era exactamente lo que había hecho durante años sin darme cuenta. Me hablaba a mí mismo, en voz baja, en pensamientos, en miradas al cielo, esperando que alguien escuchara, que alguien me preguntara qué pasaba conmigo. Pero nadie lo hizo. Y cuando al fin dejé de esperar y empecé a escucharme yo solo, fue cuando encontré la paz. Un día, mientras estábamos en el mercado, una niña pequeña se acercó al puesto de flores. Tendría unos 6 años, con trenzas mal hechas y vestido manchado de helado. Le preguntó a Carmen si podía llevarse una flor, aunque no tuviera dinero. Carmen se agachó, le acarició la mejilla y le dio una margarita. Llévatela, pero prométeme que se la vas a dar a alguien que quieras mucho. La niña sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños y salió corriendo. Yo no dije nada, pero esa escena me removió por dentro, porque durante años había estado rodeado de manos que pedían sin prometer nada a cambio. Y ahora, por fin, veía un acto de amor sin condiciones. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, todavía quedaba algo más por hacer con lo que me había dejado mi padre. Porque sí, había ayudado al consultorio, a la escuela, a algunas familias. Pero había una idea que me daba vueltas en la cabeza desde hacía semanas. Una idea que me nació el día que vi a ese niño con zapatos rotos vendiendo lotería en la puerta del banco. Una idea que me susurró Carmen una tarde sin darse cuenta. Lo que más falta hace en este mundo no es el dinero, es que alguien te mire y te diga, vos valés. Esa noche, mientras la brisa entraba por la ventana de mi habitación y la luna dibujaba sombras en el suelo, decidí crear algo que durara más que yo. Un lugar donde los viejos como yo, los que dieron todo y fueron descartados como herramientas rotas,
pudieran encontrar otra vez el sentido. Un hogar, pero no de esos que huelen a lejía y resignación. Un lugar con jardín, con libros, con música, con palabras. Un sitio donde no hiciera falta justificarse para existir. Lo llamé Casa Morales, un homenaje a mi apellido, sí, pero también a todos los Morales del mundo, los que cargaron sacos, criaron hijos, enterraron amores y se levantaron cada mañana a pesar del cansancio. Compré un terreno en las afueras del pueblo, no muy grande, pero suficiente. Contraté arquitectos jóvenes con ideas frescas, trabajadores locales que conocían mis historias, abuelos jubilados que querían sentirse útiles otra vez. Y en menos de un año, la casa estaba en pie, con patios llenos de geranios, una sala con chimenea, cocina compartida y habitaciones que no parecían jaulas, sino pequeños refugios. Cuando la inauguramos, invité a todos los vecinos. No hice discursos, no corté cintas con tijeras doradas. Solo puse una placa en la entrada que decía: «Aquí no sobra nadie». Y esa fue mi venganza. No contra Javier, no contra su esposa ni sus amigos. Fue mi venganza contra un sistema que convierte a los viejos en muebles. Fue mi forma de gritar que seguimos vivos, que seguimos importando. Y ahora te pregunto a vos, que estás ahí leyendo estas palabras con el corazón en la garganta, ¿vos también te has sentido invisible alguna vez? ¿También has regalado amor hasta quedarte vacío? Entonces, no te rindas, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para florecer, aunque sea en otoño. Las primeras semanas en Casa Morales fueron una mezcla de emoción, cansancio y una paz que no sabría describir con palabras. Cada rincón tenía algo mío, no por el dinero que puse, sino por el alma que dejé en los detalles. Las cortinas de lino que me recordaban a las que cosía Carmen en verano. Los bancos de madera que lijé con mis propias manos, como cuando hacía los muebles de la casa hace ya tantos años. Y esa cocina con olor a caldo casero, con sartenes colgados como en las cocinas de antes, donde no se desperdiciaba nada y se cocinaba con amor. Los primeros en llegar fueron tres: don Pablo, un antiguo ferroviario que se había quedado sin familia; la señora Martina, que bordaba manteles con la vista ya borrosa, pero seguía cosiendo como si tuviera 20 años; y don Samuel, que había sido pastor en la sierra, y tenía las manos como raíces viejas, pero el corazón tan grande que enseguida conquistó a todos. Llegaron con las mochilas vacías de esperanza, con ese andar tímido del que ya no espera nada, y poco a poco empezaron a recuperar la mirada. Los días en la casa tenían ritmo propio. Por las mañanas nos reuníamos en el jardín con tazas de café y pan recién tostado. Hablábamos de todo, de los años buenos, de las pérdidas, de los nietos que no venían, de los miedos. Cada historia tenía su herida, cada risa tenía su grieta. Pero también había algo que no se puede comprar: la compañía sin condiciones. Nadie preguntaba qué habías hecho con tu vida. Nadie juzgaba si habías sido buen padre o si habías cometido errores. Solo importaba que estabas ahí, presente, vivo. Los domingos hacíamos paella, a veces de pollo, otras de marisco, según lo que trajera el mercado. Carmen venía a menudo a ayudar, con su delantal de flores y esa manera suya de convertir cualquier conversación en algo hermoso. Ella no necesitaba grandes discursos. Con un gesto, con un silencio bien puesto, te abrazaba el alma. A veces se quedaba hasta tarde leyendo conmigo en la biblioteca, esa que armamos entre todos con libros donados, con enciclopedias viejas, novelas románticas,
biografías de santos y hasta cómics de los años 50 que alguien encontró en un desván. Una tarde, mientras tomábamos limonada bajo el emparrado, Carmen me preguntó si estaba feliz. No supe qué responderle de inmediato. Feliz. ¡Qué palabra tan grande! Pero la miré y supe que sí, que a pesar de todo lo vivido, de las traiciones, del dolor, de la soledad, de las noches en vela con el corazón roto, sí, era feliz. No porque todo hubiera salido bien, no porque me hubieran devuelto lo que me quitaron, sino porque había decidido no dejar que el rencor se quedara a vivir en mi pecho. Esa noche escribí en mi cuaderno, ese que empecé cuando me fui de casa, cuando me senté solo en aquella plaza con una maleta y 73 años a cuestas, que la dignidad no se pierde cuando uno se cae, sino cuando deja de levantarse, que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a decir basta, a cerrar la puerta, aunque al otro lado esté tu propia sangre, porque a veces lo que más duele no es que te lastimen, sino que lo hagan sin siquiera mirar atrás. Un día, sin previo aviso, apareció Lucía, mi hija, la que siempre estuvo lejos, pero que nunca me soltó del todo. Llegó sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos llenos de lágrimas contenidas. No traía regalos, ni excusas, ni palabras preparadas. Solo traía sus manos temblando al abrazarme y un «perdóname» que me llegó más profundo que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en años. Nos sentamos en el mismo banco donde a veces me quedaba en silencio mirando los geranios y hablamos. Hablamos de mamá, de su infancia, de cómo ella también había sentido que me perdía cuando Carmen murió, de cómo su hermano la arrastró a decisiones que nunca compartió, de cómo cada Navidad pensaba en escribirme y no se atrevía. Yo la escuché sin juzgar, porque cuando alguien viene con el corazón en la mano, lo único que uno debe hacer es abrir los brazos. Le conté todo, sin adornos, sobre la herencia, sobre el oro, sobre la casa, sobre los nietos. Y ella, en lugar de preguntarme cuánto quedaba, me preguntó si podía ayudar. Ayudar, no a mí, sino a la casa, a los abuelos, a los que llegaban cada semana buscando no un techo, sino un abrazo. Acepté, no porque la necesitara, sino porque sabía que para ella era una forma de reconstruir algo que hacía mucho había empezado a romperse. Lucía se convirtió en el alma joven de Casa Morales. Organizaba actividades, traía películas, gestionaba donaciones, hablaba con los medios. Pronto la gente del pueblo empezó a mirar la casa con otros ojos. Ya no era solo un lugar de ancianos, era un lugar de vida. Venían colegios a visitarnos, periodistas a escribir sobre nosotros, voluntarios a ofrecerse. Pero lo más bonito era que, más allá de la atención, lo que crecía era la comunidad. Y ahí, en medio de todo eso, un día llegó Javier, con cara larga y ojos enrojecidos. Me pidió hablar. Lo llevé al jardín, al mismo sitio donde tantos días regué mis pensamientos. Me pidió perdón. Me dijo que estaba arrepentido, que había perdido su trabajo, que su mujer lo había dejado, que los niños preguntaban por mí. No supe si era sincero. Quizás sí, quizás no. Pero esta vez no lo interrumpí. Lo escuché, como él no me escuchó aquella tarde en que me dijo que era una carga. Cuando terminó, le dije que yo ya no guardaba rencor, que lo había soltado para no morir amargado. Pero también le dije que el perdón no traía consigo una segunda oportunidad automática, que el amor, como las flores de Carmen, había que regarlo todos los días, que no bastaba con aparecer cuando la vida te golpea,
que el cariño no se exige, se siembra, y que si él quería recuperar algo de lo que habíamos perdido, tenía que empezar desde abajo, sin atajos. Me miró en silencio, asintió y se fue. No supe si volvería, pero yo ya había hecho lo que tenía que hacer. ¿Y vos? ¿Has tenido que soltar a alguien que amabas para poder respirar? ¿Has perdonado sin recibir ni una disculpa? Porque si algo he aprendido, es que la paz no llega cuando los demás cambian. Llega cuando uno decide que ya no quiere vivir con el corazón lleno de espinas. Han pasado ya 2 años desde aquella noche en la plaza donde todo empezó. 2 años desde que me llamaron carga, desde que toqué fondo y al mismo tiempo toqué una parte de mí que había estado dormida durante décadas. 2 años desde que decidí que no iba a morir en silencio, ni mendigando cariño, ni aceptando desprecios como si fueran parte del trato de envejecer. Hoy me levanté temprano. Hacía fresco y el cielo tenía ese color azul limpio que solo aparece después de una noche de lluvia. Puse a calentar agua para el café, corté una rebanada de pan moreno, la tosté sobre la sartén y me senté en el porche, como cada mañana. Frente a mí, el jardín de Casa Morales estaba en plena floración. Los geranios rojos, las margaritas, los claveles. Todo parecía decirme que había valido la pena, que incluso las heridas más profundas pueden florecer si uno las cuida con tiempo y respeto. Lucía llegó al rato con una caja llena de fotografías. Me dijo que habían estado ordenando la oficina de la fundación y que había encontrado cosas que merecían ser vistas. Empezamos a mirar las fotos uno a uno. Don Samuel soplando las velas de su cumpleaños número 85, doña Martina enseñando a bordar a unos niños del colegio, Carmen repartiendo flores el día de la romería. En cada imagen había una historia, una victoria callada, una señal de que estábamos haciendo las cosas bien. Luego apareció una foto mía, en blanco y negro, de cuando tenía unos 30 años. Estaba en la obra, con el torso sudado, el martillo en la mano y una sonrisa que hacía años no recordaba haber tenido. «Papá», me dijo Lucía con los ojos brillando, «¿alguna vez imaginaste que tu vida iba a dar tantas vueltas?» Sonreí. «¿Por qué no? Jamás lo imaginé. Nunca creí que después de tanto perder todavía pudiera ganar algo tan profundo, tan limpio». Más tarde, mientras preparábamos arroz con leche con los residentes, como se hace en los pueblos, con leche entera, rama de canela y cáscara de limón, se acercó Miguel, mi nieto, el pequeño, ya no tan pequeño. Venía solo, con una mochila en la espalda y los ojos llenos de dudas. Se quedó parado en la puerta sin saber si entrar o no. Fui hacia él sin decir palabra y lo abracé. No me preguntó por el dinero, no me pidió nada, solo me dijo, «Abuelo, quiero conocerte de verdad». Esa tarde caminamos por el pueblo. Le conté historias de cuando su padre era niño, de los juegos en la plaza, de las procesiones con mantilla y cirios que hacíamos en Semana Santa, del día que nevó en pleno abril y todos los vecinos salimos a hacer muñecos con cazuelas por sombreros. Miguel se reía, escuchaba con atención y en su mirada no había interés, había curiosidad, y eso me bastaba. Volvimos a la casa al anochecer. Miguel se quedó a dormir en la habitación de invitados. Al día siguiente ayudó a limpiar el jardín, a servir la comida, a leerle a don Aurelio su capítulo diario. Nadie le pidió nada, nadie le ofreció nada. Pero ahí se quedó una semana entera. Y cuando se fue, me dio un papel doblado.
Era una carta escrita a mano, con faltas de ortografía y todo, pero con el corazón entero. Me decía que quería ser como yo, no por lo que tenía, sino por lo que había hecho cuando todos lo daban por vencido. Ahí entendí que mi herencia no era el oro, ni las tierras, ni la cuenta bancaria. Era la dignidad recuperada, el ejemplo dado sin palabras grandilocuentes, la vida vivida con el alma abierta, aunque te la hayan querido cerrar, 1,000 veces. A veces la vida te empuja fuera de casa para que entiendas que ese no era tu hogar. A veces los que más amas te clavan el cuchillo, y aún así uno elige no devolver el golpe, sino sanar la herida y construir algo nuevo. Y yo construí, con madera vieja, sí, pero firme, con manos temblorosas, pero decididas, y sobre todo, con un corazón que no se dejó morir en el abandono. Así que si llegaste hasta aquí, si me escuchaste con el alma abierta, quiero darte las gracias. Porque las historias, como las personas, necesitan ser escuchadas para sentirse vivas. Y si vos también sos alguien que ha sentido la traición, el cansancio, el olvido, recordá esto, no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Y ahora contame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Quiero saber desde dónde están del otro lado de esta historia. Y si esta historia te llegó al corazón, no te olvides de darle me gusta, de compartirla con alguien que lo necesite y de suscribirte para que sigamos escuchándonos. Porque hay muchas historias que aún nos quedan por contar. Y yo, mientras tenga voz, las voy a seguir contando.